6 meses antes del bombardeo del Palacio de la Moneda, el pueblo chileno enfrenta elecciones para renovar el Parlamento. Las fuerzas políticas se presentan divididas en 2 bloques. Por un lado, la oposición de centro-derecha, formada por los partidos Demócrata Cristiano y Nacional. Por el otro, los partidos de izquierda, agrupados en la Unidad Popular, que apoyan un parlamento para Salvador Allende. Yo tenía una ranchita que se me caía. Corrí el agua por dentro. Con mis 4 hijos, con bronconeumonía. Pedí ayuda por aquí, pedí ayuda por allá y no fui nunca escuchada. En cambio ahora, donde yo voy, soy atendida. Y gracias a mi presidente, tengo una linda casa, no tengo grandes comodidades, pero no me ha faltado el pan. Un gobierno haya hecho lo que hizo este gobierno. ¿Quién va a ganar el domingo? Yo creo que la Unidad Popular, porque los trabajadores tienen que decidir el destino de Chile. ¿Qué piensa usted de la democracia cristiana? Yo creo que la democracia cristiana es un partido que siempre han defendido los intereses de su clase, nunca de la clase de los trabajadores. Muchas gracias. Para acá. Nuestro país llegó pasado las 5 de la madrugada en un vuelo proveniente desde Lima, Perú. Al llegar al aeropuerto de Santiago lo esperaban alrededor de 20 simpatizantes de Enrique Capriles y también de la oposición venezolana. Además fue recibido por uno de los representantes de la democracia cristiana, el diputado Juan Carlos Latorre. Yo creo que la democracia cristiana es un partido que siempre han defendido los intereses de su clase, nunca de la clase de los trabajadores. Muchas gracias. Para acá, flaco de camino. Yo pienso que debe ser una línea firme, que no estemos nunca más jugando con el pueblo ni con nada. ¿Qué posibilidades ve usted para adelante, más allá de las elecciones? Trabajar todo lo posible para reconstruir Chile. Muchas gracias. ¿Quién va a ganar en las elecciones? En las elecciones, sí. La oposición muy lejos. Luego, ¿Cómo? que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo. Porque tiene destruido, molido. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido, inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean. ¿Cuáles son sus preferencias dentro de la oposición? La libertad. Pasada la medianoche, los resultados definitivos siembran el desconcierto entre la oposición. El número de votos con que soñaban se esfuman en un fracaso. Contra todos los pronósticos, la Unidad Popular no solo no disminuye su apoyo electoral, sino que lo aumenta. Sin aceptar los cómputos, un sector de la oposición habla de fraude electoral y saca sus fuerzas de choque a la calle. Días más tarde, el Tribunal Calificador de Elecciones, controlado por la oposición, se ve en la obligación de confirmar los resultados oficiales. Los partidos oponentes quedan muy lejos de los 2/3 con que soñaban para poder destituir a Salvador Allende. La Unidad Popular sube al 43,4% del electorado y aumenta su número de parlamentarios. Obtiene así un apoyo sin precedentes al cabo de 2 años y medio de mandato. Para la oposición, el juramento de los nuevos diputados marca el fin de la etapa electoral. De ahora en adelante, la Casa Blanca y la oposición chilena comprenden que los mecanismos de la democracia representativa ya no les sirven. Los votos que obtiene la coalición de gobierno demuestran que en Chile los anhelos de cambio social no han retrocedido, a pesar de los millones de dólares que ha invertido el gobierno norteamericano. Después de marzo, la estrategia de la oposición democrática será paradójicamente la estrategia del golpe de Estado. Gracias a una denuncia de un vecino.
acá en la unidad vecinal número 8 de la séptima comuna, aquí en Copiapó 319, se descubrió que se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. Claro, esto va a ser vendido acá a los vecinos de este sector, que ya se han agrupado una gran cantidad. Seguramente esta venta va a durar aproximadamente unos 3 días. El gobierno fortalece las JAP o juntas de abastecimiento y precios. En teoría, las JAP son organismos vecinales para fiscalizar la distribución de alimentos y denunciar a los comerciantes especuladores. Cuando las JAP descubren un acaparamiento, el gobierno interviene el negocio y pone a la venta los productos. En el almacén del Irquén de la señora Rufina Moreno Díaz, comienzo. Se ha encontrado la siguiente mercadería: 310 paquetes de té, 2 cajones de 350, alimento para niños 53 cajas, todo salido por ratones. Y homo y 2 paquetitos de té, porque no traía más que 100 escudos nomás lo que tenía yo para comprar mercadería, no tenía más, no podía llevar más. Bueno, yo por lo menos tengo 10 niños, señor, y ando mañanas enteras perdiendo buscando para... Hay que derrotar al mercado negro, hay que sacarle la cresta a estos gallos, aquí hay que llegar y cerrarles un negocio, meterlo en la cárcel. Eso realmente debe hacer para que entonces toda esta gente agarre miedo y no pueda seguir especulando. Y yo pienso que aquí hay abastecimiento de sobra, se ven. ¿Cuántas veces no se ha dado a conocer en los diarios nuestros, por ejemplo, de tantas toneladas de azúcar, tantas cosas que se encuentran acaparadas? Los principales objetivos de la oposición y del bloqueo norteamericano son desarticular la entrega de alimentos, agotar los stocks de reserva y sabotear las siembras para aumentar la escasez de productos de primera necesidad. Sigamos por aquí. En parte, estos problemas se superan con organización. ¿Aceite hay, señora? Mire, están despachando el aceite, no sé si hoy día habrá, pero yo saqué hace 3 días atrás el aceite. ¿Le gustaría decirle algo más a otras compañeras de otras provincias? Nosotros estamos haciendo una película. Yo, al menos yo, aguantaría todo lo que pasa para que... para que el futuro esté mejor, por lo menos mis hijos, así que no alcanzo yo. Estoy conforme con este gobierno. Para la oposición, el ejemplo de las JAP se torna peligroso. Aquí lo que defendemos nosotros es el poder constitucional. Estamos con el fascismo. Estamos con el gobierno popular. Y porque creemos que es una lucha justa la que se está dando en este momento, venimos a defender la posición de todos los trabajadores a través de estos movimientos. No queremos que por un grupo de privilegiados, como son los mineros del teniente, este gobierno vaya a tener problemas. Todo lo contrario, nosotros vamos a defender la posición de este gobierno hasta las últimas consecuencias. Compañera, ¿por qué está usted aquí? Bueno, porque soy chilena y tengo que defender el gobierno de Allende porque es mi gobierno, el gobierno del pueblo. Lo que al fascismo ya no se le puede aguantar más, nada más. Hay que pararlo de una vez por todas y ya está bueno de la cera ya. Eso es lo que el pueblo pide. Usted donde vaya pide lo mismo, compañero. Que basta, esos zánganos se están ganando la plata de balde ahí en el Congreso, compañero. Sí, eso es la opinión de todos los trabajadores, de toda la gente en las poblaciones, compañero. Y mano dura contra los especuladores. Que saquen el delito económico para que de una vez por todas podamos combatir y encarcelar a los sinvergüenzas y acaparadores, compañero. ¿Te gustaría decir algo más a los otros trabajadores que hay aquí? Está bien con lo que he dicho, compañero. ¡Unidos Popular venceremos! ¡Unidos Popular venceremos! Al otro día, los últimos huelguistas se estacionan frente a la sede del Partido Demócrata Cristiano. Muchos de ellos vuelven esa misma noche a Rancagua. Entretanto, un grupo simbólico se traslada a la Universidad Católica. En el Teniente, el 93% del personal ha vuelto a su trabajo. El día 21 de junio, la Central Única de Trabajadores convoca a una gran demostración de fuerza contra el fascismo.
Santiago de Chile, 29 de junio de 1973. Al no poder destituir constitucionalmente al presidente Allende, la estrategia del gobierno norteamericano y la oposición chilena pasa a ser la estrategia del golpe de Estado. Después de su fracaso en las elecciones presidenciales de marzo de 1973, la oposición inicia la aplicación rigurosa de un plan insurreccional. El día 29 de junio, un sector del ejército precipita los acontecimientos. A las 9:10 de la mañana, un solo regimiento ataca el Palacio de Gobierno con 6 tanques y algunos vehículos de transporte. Un poco más tarde, un corresponsal argentino filma su propia muerte. También registra, 2 meses antes del golpe final, la verdadera cara de un sector del ejército chileno. Durante una hora, los tanques intercambian disparos con los carabineros de la Guardia Presidencial, que se encuentran en el interior del Palacio de la Moneda. En estos primeros instantes mueren 22 personas. El Parlamento, el Poder Judicial y los partidos opositores guardan silencio. Sin embargo, las tropas golpistas no reciben el apoyo del resto de las Fuerzas Armadas. Tal vez considerando que todavía no hay condiciones para el éxito del alzamiento, el resto de la oficialidad no se suma a esta acción. Mientras tanto, las tropas leales inician el primer contraataque para romper el cerco. ¡Cuidado, cuidado, que sale de aquí! ¡No hay París, weón! A las 10:30 se movilizan más soldados leales en dirección al centro de la ciudad. Avanzan por la carretera Panamericana Norte hacia la capital 10 vehículos de transportes de tropa del Regimiento de Infantería de la ciudad de San Felipe. La población civil debe guardar calma. Al cabo de un breve enfrentamiento, los tanques sublevados inician la retirada. El comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, dirige en persona las operaciones. A las 11 de la mañana, cuando todavía se combate, el presidente de la República entra en el Palacio de Gobierno. A esa misma hora, llega otra columna de soldados leales, encabezado por el ministro de Defensa, José Toá. Los generales Pickering, Sepúlveda y Prats encabezan el grupo de oficiales más resueltos en sofocar la asonada. En cambio, otros altos mandos se limitan a permanecer expectantes. Tal es el caso de Augusto Pinochet, más tarde jefe del gobierno militar, que esta vez se suma a las fuerzas leales. A las 11:30 horas, el general Carlos Prats asegura al ministro de Defensa la rendición de los alzados y señala la ubicación de sus propias tropas. Pero en el lado sur de la Moneda está la escuela de suboficiales, en el lado norte está el regimiento Win. Pero el general Prats va a considerar indispensable la declaración del estado de sitio para controlar la situación. Hay que declarar pedir el estado de sitio inmediatamente. El otro sector de la oposición, el Partido Nacional, se niega a hacer declaraciones, en tanto que la directiva del grupo fascista Patria y Libertad se refugia en la Embajada del Ecuador, confesándose así como los autores del cuartelazo.
las 6 de la tarde, la bandera presidencial es arriada por la guardia que ha defendido el palacio. Durante 2 horas, esta compañía, al mando del teniente Pérez, se ha negado a entregar la sede del gobierno. Junto con el general Prats, son los héroes de la jornada. Enviaré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito para que el pueblo Los trabajadores de izquierda asumen el control de fábricas, empresas, minas y centros agrícolas a lo largo de todo Chile. De los 500 trabajadores de fábrica de envase ha sido la siguiente: fortalecer los cordones industriales, fortalecer los consejos comunales, fortalecer la junta de vecinos, fortalecer las CAP, fortalecer todos los organismos vivos de la comunidad, compañeros. Compañeros, nosotros creemos que es necesario aprovechar esta coyuntura para pasar a la ofensiva también en términos de ganar nuevos sectores, ¿no es cierto?, en términos de pasar nuevas industrias al área social. Trabajadores, estamos en nuestro puesto de combate, que es nuestra fuente de trabajo, construyendo los elementos necesarios para defenderlos hasta el último ante cualquier arremetida del fascismo o ante cualquier intentona de otros sectores de las Fuerzas Armadas que intentaran derrocar el gobierno. Nosotros creemos que debemos asegurar bien nuestro puesto de combate, que está en las industrias primero. Al mismo tiempo se fortalecen todas las formas de poder popular, en especial los cordones industriales. ¡Presidente! ¡Mucha fuerza! ¡Tira María el Chicho! En acción, el último recurso de la oposición interna y del Departamento de Estado norteamericano. Le salva el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda. Informaciones consignadas señalan que un sector de la marinería habría aislado a Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. El 11 de septiembre, la Armada desencadena el golpe de Estado en el puerto de Valparaíso. Al mismo tiempo, 4 destructores norteamericanos se acercan a las costas chilenas para participar en la Operación Unitas y mantienen contacto permanente con los golpistas. A las 7:30, el presidente Allende ha llegado al Palacio de la Moneda para impartir las primeras instrucciones. La situación es crítica al no existir un plan conjunto para la defensa armada del gobierno. Durante la madrugada, la mayoría de los oficiales constitucionalistas han sido neutralizados. A las 8 de la mañana, algunos aparatos de la Fuerza Aérea empiezan a sobrevolar la capital. A las 8:20, los jefes de la sublevación exigen la renuncia del jefe de Estado y le ofrecen un avión para que abandone el país. A las 9:15, el presidente constitucional se prepara para combatir y habla nuevamente por radio.
La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de radioportales y radiocorporaciones. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Al cabo de algunas horas de resistencia, los militares envían a Salvador Allende un ultimátum. Si no se rinde, la aviación iniciará el bombardeo. Ante estos hechos, el primer mandatario deja en libertad de acción a la guardia del palacio, quienes hacen abandono del edificio. Junto al presidente Allende, que rechaza la rendición, permanecen 40 combatientes civiles dispuestos a enfrentar el ataque. A pesar del bombardeo, los defensores del palacio resisten 3 horas. Al mismo tiempo, se producen pequeños combates en varios lugares de Santiago y provincias. A las 2:15 de la tarde, el presidente Allende muere en La Moneda. A las 9 de la noche, los jefes de la sublevación se presentan públicamente al país. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido. No tenemos miedo, sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros, pero tenemos la certeza, la seguridad de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. A partir del 11 de septiembre, todos los recursos del ejército chileno son utilizados para reprimir el movimiento popular con la complacencia del gobierno norteamericano. La primera resistencia armada ofrecida por algunos cordones industriales, poblaciones, minas y centros agrícolas es aplastada rápidamente en lucha desigual.
Cientos de personas pierden la vida y los principales campos deportivos se convierten en campos de concentración. La democracia representativa más larga de la historia de América Latina ha dejado de existir. Sin embargo, a partir del mismo día 11 de septiembre, las fuerzas democráticas comienzan a reorganizarse poco a poco en la clandestinidad y adoptan numerosas formas de resistencia. La batalla de Chile no ha terminado. ¿Qué pesar todo el sector? Por favor, estoy diciendo a la puerta.